Amén, gloria a Dios en esta tarde, amén, sea bienvenido, bienvenida. Y quiero administrar sobre este tema de hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es la predicación de Juan el Bautista. Cuando inició su ministerio empezó hablándole a Israel, arrepentidos porque el reino de los cielos, amén, se ha acercado. Y él decía a los fariseos cuando iban, como él bautizaba en Judea, en sus alrededores, la gente quería saber del bautismo de Juan, querían ser parte de eso. Dice la Biblia que muchos fariseos se empezaron a acercar y le dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque los fariseos, acuérdense que ellos eran nada más pura apariencia, era pura fachada, puro exterior, pero en sí arrepentimiento, en ellos no había arrepentimiento, y por eso él les recalcó, le dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el mismo Juan, ¿verdad? Le está explicando, dice, ya el hacha está al pie de la raíz de los árboles, porque árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego. Y Juan el Bautista siempre sus predicaciones hablaban algo fuerte, le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque eran los tiempos, eran los momentos precisos. Bueno, como hoy también la maldad se ha multiplicado y anteriormente también estaba igual como estamos en estos tiempos. Pero Juan, ¿verdad? El Bautista, él les explicó que no nada más era echarse remojarse o bautizarse o sumergirse, sino que era una responsabilidad de si se bautiza la persona, pero es para vida nueva, para algo mejor. Amén. El diccionario dice la palabra hacer es del griego poieo, que es hacer en el sentido de fabricar, manufacturar. Se usa en este último sentido de construir o producir cualquier cosa, de los actos creadores de Dios, de los actos de seres humanos. El fruto del griego carpos, fruto, y se usa del fruto de los árboles de los campos, de la tierra, aquello que es producido por energía inherente, de un organismo vivo y metafóricamente, de obras o actos, siendo el fruto la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente, siendo el carácter del fruto evidencia del carácter de poder que lo produce. Digno del griego axio, que es considerar digno, tener por digno, y se usa de la estima tenida por Dios favorablemente. Arrepentimiento del griego metanoeo, que es literalmente percibir, de dos raíces griegas, meta, que es después, implicando cambio, y noeo, que es percibir, y nous, que es mente, es el asiento de la reflexión moral, cambiar de opinión. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Mateo 3, Mateo 3, 8. Amén, ya está ahí, es el texto base. Dice la palabra de Dios de esta manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta hora. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre eterno, tu palabra, que no vuelva así, a Dios, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, tal vez los que puedan mirar, escuchar esta palabra, puedan también ser bendecidos en esta hora. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo hizo un fuerte. Porque es importante, hermano, que nosotros como cristianos entendamos lo que está diciendo aquí
Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento, porque una cosa que aceptemos a Cristo, otra cosa son los frutos de la persona. O sea, el fruto son las acciones, son las obras, no es por obra para que nadie se gloríe, pero dice que la fe sin obra es muerta, tiene que ir a la par. Entonces, hermano, es importante que el cristiano dé frutos dignos de arrepentimiento, porque a veces es pura, no es arrepentimiento, sino que nada más es remordimiento y no hay cambios en nuestras vidas. Entonces, por eso es que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué no se le ve el fruto? Bueno, porque no ha habido un arrepentimiento genuino en la persona. Solamente es remordimiento, solamente es, nos sentimos mal de eso y está el remordimiento nada más, pero cuando es un arrepentimiento genuino, frutos dignos de arrepentimiento, es cuando la persona, amén, ya no vuelve a lo mismo. La persona ya no hace lo que hacía antes, sino que ahora está viviendo de una manera diferente como vivía antes en el pasado, porque ha sido tocada, ha sido redimida y por la sangre de Cristo. Entonces la persona ya no es el mismo, ya no es la misma. Ya no va a los bares, ya no va a las cantinas, ya no fuma, ya no toma. Ahora es cristiano, es cristiana, o sea, es redimido, es redimida. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que hubo fruto de arrepentimiento en la persona, ¿verdad? Pero cuando no hay esos frutos dignos, pues se puede mirar que no hay cambios, o sea, seguimos siendo naturales. Frutos dignos de arrepentimiento, es decir, el arrepentimiento en sí mismo no es una obra, pero las obras tienen su inevitable fruto. El arrepentimiento y la fe están inextricablemente ligados en las Escrituras. Arrepentimiento significa dar espalda al pecado y fe significa volver a Dios. Entonces yo creo que aquí es claro darle la espalda al pecado, o sea, ya no hacer lo mismo de antes, ya no ser el mismo hombre, sino que ahora ser diferente. O sea, quiere decir que la persona ha nacido de nuevo y ya no hace las cosas que antes hacía. Ahora aborrece el pecado porque es nueva criatura. Ahora desecha el pecado. Ahora la persona se esfuerza por no volver a lo mismo. Le da la espalda al pecado y dice, yo soy nueva criatura, yo tengo la mente de Cristo, yo no tengo por qué regresar a lo mismo, yo no tengo por qué hacer las cosas que antes hacía, sino que ahora voy a vivir, ¿verdad? Como a Dios le agrada. Désele fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Porque el enemigo, hermano, Jesús lo reprende, anda como león rugiente, ¿verdad? Para que uno sea engañado y nos engañe, nos dice, no, es que la vida cristiana es así, no mucha iglesia, no te fanatices, mira las cosas que están en el mundo y nos engaña y pensamos que ser cristiano es venir, estar aquí, orar y se va uno y hace las cosas del mundo y se regresa, ora y se va. No, eso no es frutos dignos de arrepentimiento, es cuando la persona se le puede mirar ese cambio genuino, ese cambio que no es que la persona diga, oye, yo ya soy nueva criatura. No, es que se ve el fruto. El árbol se ve por su fruto. Entonces, hermano, es importante esto que nosotros entendamos, que nos esforcemos, ¿verdad? Para darle la espalda al pecado, para que le demos la espalda al mundo, para que nos centremos en Cristo, nos centremos en Dios. Él merece la gloria. Él nos rescató para Él. Y si somos de Él, bueno, vamos a esforzarnos a cómo quiere Él que vivamos. El Señor quiere que vivamos en santidad. El Señor quiere que vivamos diferente al mundo.
el Señor quiere que seamos luz en este mundo de oscuridad. Por eso el Señor, ¿verdad? Dice frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos, hermano, pues se ven, ¿verdad? Que no son, es inevitable. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Mateo 5, 16. Amén, ya está ahí. Mateo 5, 16 dice la palabra de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo verá la luz del reino a través de las buenas obras de los discípulos de Jesús y por ende los creyentes actuales. Y como resultado el Padre que está en los cielos será glorificado. Alumbre vuestra luz. Una vida piadosa brinda testimonio convincente del poder salvador de Dios. Esto lo glorifica. Pero cuando no alumbramos ante los hombres, somos igual que los demás. Nos comportamos como el mundo y la gente no glorifica a Dios. Al contrario, pueden hasta blasfemar el nombre de Dios por nuestra mal testimonio. Entonces, hermano, la luz, ¿verdad? Que vuestra luz pueda en el mundo o en los hombres, que nuestra luz se pueda reflejar a ellos para que ellos glorifiquen a Dios. Pero ¿cómo es eso? Bueno, nosotros somos cartas abiertas para donde quiera. Somos personas que la gente nos está mirando más. Si somos señalados o más si saben que uno es cristiano, la gente te va a estar checando a ver cómo te comportas, a ver qué haces. O sea, somos cartas abiertas, ¿verdad? Pero a veces el ser humano eso no le interesa, ¿verdad? El ser humano hace un lado todo eso y lo que quiere él, pues, hacer su propia voluntad. Pero dice la palabra de Dios, si tú realmente quieres que el nombre del Señor sea glorificado, tenemos que dar buen testimonio allá afuera. Allá donde nadie nos ve, allá donde está, se puede decir a oscuros también, ahí también se tiene que reflejar que nosotros tenemos a Cristo, porque si no va a ser blasfemado el nombre de Cristo. Y muchas veces dicen, no, pero es que no pongas la mirada en mí. No, lo que pasa que es el fruto que estamos reflejando lo que tenemos. Y por eso la gente dice, bueno, pero es que no te comportas como un cristiano, no vives como una cristiana. Entonces, es importante esto, porque nuestra vida tiene que haber un buen testimonio fuera de la iglesia, en donde quiera que estemos, para que el nombre del Señor sea glorificado. Para que el nombre del Señor sea glorificado, sea bendito allá afuera. Por eso la gente dice, no, yo para ser como tú, yo aquí estoy bien. Ese Dios que tú sirves, no es un Dios que sea verdadero, porque mira cómo te comportas. Y no glorifican a Dios. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio, por nuestra manera de ser, que no nos ponemos a la altura, que somos hijos de un rey. Somos hijos de un rey, tenemos que comportarnos como hijos de un rey. Denle fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Pero cuando, hermano, no alumbramos ante los hombres, no hay ese reflejo en nosotros y nos comportamos con los demás igual, hasta chistes colorados, entonces, hermano, no pueden glorificar a Dios allá afuera. Pero cuando una persona se pone firme, como dice el Señor, si alguien se pone en la brecha, en el vallado, que interceda por Jerusalén, no la destruiré. Por una persona que se pusiera en la brecha en aquel tiempo. Y así es ahorita, hermano. Si nosotros, por una persona, dos, que realmente entendiéramos lo que quiere decir el Señor, que seamos luz allá afuera, mucha gente va a querer entrar a las iglesias. Pero a veces
No somos luz allá afuera, somos oscuridad y eso la gente dice, yo para qué voy a ir a un templo, a una iglesia, si yo estoy mejor. Y empiezan hasta blasfemar el nombre de Dios, pero realmente el Señor conoce nuestras vidas y Él quiere que nos esforcemos en esta mañana, en esta tarde, porque la verdad allá afuera hay mucha gente que sí está mirando nuestras vidas y quiere mirar algo bueno en nosotros. Y dicen, bueno, pues hasta que yo vea que un cristiano se comporta bien, hasta entonces voy a ir. Entonces es una gran responsabilidad, hermano, que tú lleves una vida piadosa, que muestres buen testimonio, que puedas alumbrar allá afuera para que gente quiera entrar a una iglesia a adorar el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra ahora en Marcos. Marcos 4:20, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Ya está ahí, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermano, qué bueno, ¿verdad? Que hemos escuchado una y otra vez sobre los 3 tipos de tierra donde están entre espinos, pedregales y está la buena tierra. Y esta buena tierra es aquel que escucha la palabra y persevera y se esfuerza porque la escuchó la palabra y la entendió y ahora persevera en Dios y al 30, al 60, al 100, tal vez no todos damos el mismo fruto, a lo mejor unos al 30, ¿verdad? Otros al 60, otros al 100, pero ahí está el fruto. Y eso es lo importante, que nosotros seamos, cada quien es diferente, pero el fruto ahí se va a mirar. Tal vez no igual todo, pero cada quien va desarrollando de acuerdo a la capacidad que Dios le está dando a cada persona. Pero si cayó en buena tierra, gloria al Señor por ello. Porque estás, ¿verdad?, perseverando o estás continuando obedeciendo a la palabra. Escuchaste la palabra, la meditaste, la entendiste, ahora perseveras. Estás perseverando en sus caminos. ¿Por qué? Porque el Señor te tocó y eres buena tierra. Oyen, la reciben y dan fruto. El creyente o los creyentes, al contrario de los incrédulos, escuchan la palabra de Dios porque Dios les permite oírla. La reciben, la entienden y obedecen porque Dios abre su mente y corazón y transforma la vida de cada uno de ellos. El resultado es que llegan a producir fruto espiritual. Y podemos mirar también, ¿verdad? Cuando es sembrado en pedregales, sale la plantita, ¿verdad? Pero no tiene suficiente nutriente en la tierra y se marchita. También entre espinos es ahogada la palabra. Quiere decir, hermano, que la persona no persevera. O sea, la persona no continúa porque no es buena tierra. Y esta es buena tierra porque desde que le hablaron de Cristo, fue tocada y está perseverando y sigue dando fruto. Ese árbol, su hoja no cae, su hoja está verde siempre y da fruto a su tiempo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, que demos fruto. Porque ese es el plan de Dios, porque como en los tiempos de Israel, el Señor llegó a Israel, pero esa higuera solamente había puras hojas, no había fruto. Y el Señor
¿verdad? Dice, voy a buscar gente que produzca, que dé fruto. Y bueno, los gentiles, el mismo pueblo de Israel fue desgajado, las ramas naturales, y fue injertado los gentiles ahí para que den fruto. Y qué bueno, aleluya, porque de esa manera nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad?, de la vida eterna. Entonces, hermano, qué bendición cuando la persona, su corazón, escucha la palabra y es buena tierra. Por eso nos preguntamos una y otra vez, bueno, pero muchas personas, muchas personas han venido, han estado buen tiempo, pero de repente ya no quieren nada de Dios, porque la tierra está con pedregosa o entre espinos y es ahogada la palabra. Llega el problema, llega la prueba, llega la lucha y se van. Pero cuando es buena tierra, aunque tenga pruebas, la persona permanece ahí. Aunque tenga tropiezos, permanece ahí, porque ha entendido que es el Señor que lo sostiene. Entonces muchas veces nosotros no podemos captar, asimilar las cosas, pero hay muchos factores. Nos vamos a la Biblia y nos explica los que permanecen son los que son buena tierra, porque escuchan la palabra y la entienden y perseveran y dan fruto. Cada día están dando fruto de diferentes, unos al 30, al 60, al 100, pero continúan dando fruto y Dios quiere que demos fruto. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Lucas 13, del 6 al 9. Lucas 13, vamos a continuar. Lucas 13, del 6 al 9. Amén, ¿ya está ahí? Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La higuera se emplea con frecuencia como representación simbólica de Israel. Sin embargo, en este caso, la lección de la parábola acerca de dar fruto se aplica por igual a la nación entera y a cada alma individualmente. Déjala todavía este año. Es la ilustración de la intercesión de Cristo y por un lado y la paciencia y gracia extremas del Padre por el otro. Ahí está el que cuida la viña. El dueño le dice: sabes que tienes que cortarla porque ya son 3 años que vengo y no encuentro fruto. Ahí está claro, hermano, ahí representa simbólicamente a Israel, pero ahí está el Hijo intercediendo. No dice, dale otra oportunidad, voy a abonar la tierra, voy a arreglar la tierra para que esta higuera dé fruto, y si no da, la cortas. Porque, hermano, el que da el crecimiento es Dios. El hombre no hace nada por el hombre. Simplemente uno escucha la palabra, pero el que toca los corazones es Dios. Él hace la obra, él es el que toca los corazones. Y aquí está diciendo, dale otra oportunidad. Es como cuando nosotros podemos estar mirando o señalando a algunas personas y decimos, bueno, pero si ya lleva muchos años, estamos señalando nada más.
pero eso le corresponde a Dios. O sea, Dios es el que toca los corazones. Aquí está hablando de abonar la tierra, pero también se refiere a una persona, ¿verdad? Que está, tal vez no se esfuerza, no está tratando de dar esos frutos. Y dice el Señor, bueno, vamos a cortarla. Vamos a cortar este árbol porque no da fruto. Vamos a echarlo al fuego. Y él le dice, no, dale otra oportunidad, vamos a esperar. Vamos a abonar la tierra, vamos a arreglar la tierra para que esta higuera dé fruto. Hermano, porque el que puede, para que uno dé fruto, es con la ayuda de Dios. Simplemente uno se pone en las manos de Dios para que el Señor, para que nosotros poder ir creciendo. Entonces, hermano, es importante esto, porque a veces nosotros nos desesperamos, algún familiar, ¿verdad? Que vemos que no quiere, y por más que le explicamos, le decimos, es que nosotros no vamos a hacer nada. Es Dios el que hace la obra, hermano, hermana. Es Dios el que toca los corazones. Simplemente uno tiene que hablarle de Cristo. Aquí dice, vamos a abonar la tierra. Dice, no, pero es que ya son 3 años que vemos que no hay fruto. Vamos a cortarla. Siempre la desesperación, ¿no? O no somos pacientes. Tenemos que esperar en Dios que Él va a hacer la obra en nuestros familiares. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. El Señor va a hacer la obra. Solamente usted predíquele con su ejemplo y también con la palabra de Dios. Y el Señor, ¿verdad? Va a hacer la obra. Usted solamente háblele de Cristo, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que ya Él no entiende. Definitivamente es un caso perdido. No, para nosotros sí, pero Dios puede hacer la obra. Amén, Dios puede tocar los corazones y Él puede hacer grandes cosas. ¿Verdad? Aquí está esta persona, el dueño, amén, de esta viña, dice, no, de una vez ya córtala ya, porque vamos a sembrar otra mejor. Y es el tiempo de Dios. Y tenemos que continuar. Vamos a seguir leyendo la palabra. Ahí en Lucas 19, 23. Ahí un poquito más adelante, Lucas 19, 23. Amén, ¿ya está ahí? Dice la palabra de esta manera, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Aquí está la historia, amén, de la parábola de las 10 minas, que esta persona se iba a ir lejos, iba a regresar. Ahí dice la historia que a cada uno le dio una mina, pero cuando ya regresó la persona y para pedir cuentas, y unos produjo, y el segundo también, pero el tercero, no hizo nada con el dinero, o sea, lo escondió mejor, agarró y lo metió en un pañuelo. Dice, no, es que usted es severo, usted lo que no siembra cosecha, y bueno, le estuvo explicando, pero en realidad él no quiso producirlo, no quiso hacer lo que tenía que hacer, escondió el dinero, la mina la escondió, y cuando llegó la persona se la dio tal como se la había dado la persona. Y aquí, hermano, podemos mirar este ejemplo de que es similar a las cosas que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Bueno, nos ha dado su palabra,
nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado cómo tenemos que vivir ante Dios. Y todo eso, hermano, el Señor tarde que temprano va a venir a pedirnos cuenta, tarde que temprano nos va a pedir cuenta de todo eso. Porque si nosotros no hemos estado analizando las Escrituras o no le hemos estado estudiando, el Señor nos va a decir, hey, ¿por qué no la estudiaste? No, es que ahí la tenía en la sala, ahí la estaba abierta en la sala nada más. No, hermano, pero eso no es todo. Tenemos que poner en práctica la palabra. Y este hombre dijo, Señor, aquí está tu mina. El tercer siervo no ha trabajado ni hecho negocios con la mina, sino que la tenía guardada, donde no favoreció a nadie ni adquirió más valor. Quienes no hacen nada útil con los recursos, talentos y oportunidades que Dios les ha dado, incurren en la desaprobación divina y podría aún ser indicio de que no son verdaderos creyentes. Este siervo no quiso negociar, escondió el dinero. Así nos puede pasar a nosotros, nos da sus mandamientos, su palabra, pero no la ponemos en práctica. Ahí está en casa la palabra. Entonces, hermano, yo creo que esas personas, las primeras dos personas entendieron que lo que le había dado este hombre, esas minas, era para que ellos las reprodujeran y hicieron lo correcto. Pero este hombre, el otro, este que escondió la mina en un pañuelo y no hubo fruto, o sea, no, dice, hubiera llevado el dinero al banco para que de ahí, con los intereses, ya hubiéramos ganado algo. Aquí está claro esto, está hablando de que también nosotros, Dios nos ha dado grandes cosas como responsabilidad. El cristiano tiene una gran responsabilidad. ¿Y cuál es? Bueno, es orar, ayunar, leer la palabra, es poner en práctica las Escrituras. Y no es para saber nada más. Conocer mucho es como es guardada la palabra, está ahí guardada. No la activamos, la sabemos demasiado, sabemos mucho, pero no la estamos poniendo en práctica. Entonces es como este hombre, ¿verdad? Que recibió la mina y corrió y la escondió, la metió en un pañuelo y dijo, no me quiero meter en problemas, mejor ahí la voy a esconder. Bueno, así viene siendo. Conocemos la palabra y decimos, no, pero es que ahí está bien, yo sé mucho, pero no estoy dispuesto a ponerla en práctica. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. No hay que esconder la palabra de Dios, sí, tenemos que ponerla en práctica, eso es lo que vale. Este hombre no quiso negociar, no quiso estar ahí, ¿verdad? Para negociar, ¿verdad? El dinero que le habían dado en sus manos. Dios nos ha dado la Biblia, hermano, para que uno la ponga en práctica y tarde que temprano el Señor va a regresar, va a venir otra vez, va a regresar y nos va a pedir cuenta de toda su palabra. Y eso es importante, que nos esforcemos. Vamos a seguir leyendo la palabra. Lucas 20:10, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Amén, ya está ahí. Lucas 20:10 dice así la palabra de Dios. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon
y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Entonces aquí está, hermano, esta parábola también de estos siervos, ¿verdad? Que ahí representan a los profetas del Antiguo Testamento. Y el segundo y el tercero siervo fueron aún más maltratados que el primero. Y mi hijo amado remite a las palabras pronunciadas por el Padre Jesús en su bautismo. Por lo tanto, aquí seguramente aluden al envío de Jesús para proclamar el Evangelio del Reino de Israel y el rechazo generalizado con que fue recibido. Ahí mismo esto representa, ¿verdad? Cuando antes de que llegara el Señor Jesucristo, a los profetas también los maltrataron, a los profetas también los humillaron por la palabra del Señor. Entonces dice el Padre: bueno, voy a mandar a mi hijo para que a mi hijo lo respeten. Al contrario, ¿verdad? A su hijo es cuando más, ¿verdad? Dijeron: no, pues, y lo mataron. Y ahí representa al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que cuando estaban estas personas, cuando fueron los profetas, claro, ahí en Jerusalén, a predicar la palabra del Señor, pero al Señor Jesucristo, aún a Él, lo respetaron. ¿Por qué? Porque era una profecía también que se tenía que cumplir, ¿verdad? Tenía que dar la vida por todo el mundo, ¿verdad? Y por eso dice que fue molido por nuestros pecados. Entonces el Señor Jesucristo, Él mismo está explicando esta parábola y se está tratando de Él mismo, de la persona de Él mismo, ¿verdad? Entonces, hermano, podemos mirar cómo Israel, ¿verdad? Como el mismo Señor Jesucristo le dijo que apedreas a los profetas. Quise juntarlos como la gallina a sus polluelos, pero ustedes han matado a los profetas. O sea, porque Israel, cuando los profetas les predicaban como Isaías o Jeremías o Ezequiel, les hablaban de los juicios o les hablaban de los acontecimientos que iba a suceder en Israel o en Jerusalén, a ellos les molestaba. Y a algunos profetas fueron muertos porque predicaban la verdad o porque hablaban de los juicios, o eran maltratados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les gustaba que les hablaran con la verdad. Por eso al final el Señor, el Padre, manda al Hijo a la tierra para poder redimir a todo el mundo. Porque los profetas antiguamente, ellos predicaron la palabra, pero no fue suficiente para la redención de todo el mundo. Ahora el Señor Jesucristo bajó a la tierra, vino a la tierra, nació conforme a las escrituras de una virgen, y Él vino, ¿verdad?, a enseñarnos cómo servir a Dios. Y bueno, sabemos que su ministerio a los 30 años inició y fue crucificado por nosotros, así como está diciendo aquí las escrituras, ¿verdad? Que lo mataron al heredero, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y lo echaron fuera de la viña y lo mataron siendo Él el dueño de todo, ¿verdad? Pero el Señor vino a cumplir lo que estaba escrito
¿verdad?, de Él en las Escrituras. Yo creo, hermano, que esto podemos entenderlo, ¿verdad?, que el Señor, el Padre, siempre quería, ¿verdad?, que su viña tuviera fruto, pero había tanta maldad como hoy, ¿verdad? Y siempre cuando quería fruto el Padre, no había fruto. Y ahora podemos mirar que el Señor Jesucristo, cuando Él bajó a la tierra, Él vino a enseñarnos, aunque fue, más bien fue sacado para quitarle la vida, pero al tercer día resucitó, ¿verdad? Y Él está vivo hoy y Él intercede por nosotros. Vamos a leer el último texto, es Juan 15, vamos a seguir, es el último texto, Juan 15. Juan 15 del 8 al 16. Juan 15 del 8 al 16, ¿hasta ahí? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Llevéis fruto es uno de los propósitos de la elección soberana de Dios, es que los discípulos que han sido bendecidos con tal revelación y entendimiento produzcan fruto espiritualmente hablando, en abundancia. El Nuevo Testamento describe el fruto en términos de actitudes piadosas, conductas justas, alabanza y especial la conducción de otros a la fe de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. El fruto permanezca y todo lo que pidas al Padre se te dará. Entonces, hermano, Dios te eligió, Dios me eligió. ¿Pero para qué, hermano? Para que lleves fruto. Y ese fruto permanezca. O sea, permanezca quiere decir que ese hombre piadoso, esa mujer piadosa va a permanecer así. Que continúe dando fruto. Que continúe con esas buenas actitudes. Que continúe haciendo la voluntad de Dios. Que continúe con esa perseverancia. Que continúe con ese fervor de servir al Señor de todo corazón, que la persona siga adelante. Para eso Dios nos escogió, para que lleves fruto, hermano. El fruto es cuando tú perseveras. El fruto es cuando tú estás continuamente orando al Señor y pidiéndole al Señor revelación para que te siga cambiando tu vida, para que te siga transformando tu mente, tu corazón. Entonces vas a continuar. Amén. Dios quiera, aleluya, que entendamos esto, que llevemos fruto y aparte de lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Que tenemos que
amarnos unos a otros, así como el Señor amó a, a los discípulos, también ahora nosotros también tenemos que amarnos unos a otros, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos esforcemos, ¿verdad? Y así como Él también estaba diciendo que Él nos eligió a nosotros, nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. O sea, alguien te predicó, pero es porque Él te eligió. Alguien te habló de Cristo, es porque el Señor tocó el corazón de esa persona para que te hablara de Cristo. Él te eligió a ti. Pero ¿para qué, hermano, te eligió? Para que lleves fruto. Árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego. Por eso es importante que nos esforcemos para tener fruto, para que el Señor pueda decir, hey, es mi hijo, es mi hija, se está esforzando, se le refleja el fruto, se le puede mirar esos cambios en su vida y de esa manera, ¿verdad? El Señor va a decir, valió la pena el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Ahora se está esforzando mi hijo, mi hija, en hacer mi voluntad. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro con respeto. Amén a la palabra de Dios.